Buenas tardes a todas y a todos. Esta es una actividad organizada por el Instituto de Derecho Penal y Criminología del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, conjuntamente con la Comisión de la Niñez y la Adolescencia de este mismo colegio. En esta oportunidad, el tema a desarrollar será el del abuso sexual infantil, miradas interdisciplinarias ante los abordajes judiciales actuales. Es decir, una perspectiva distinta a la que estamos acostumbrados desde el punto de vista jurídico, estrictamente, o judicial, y por eso mucho más interesante porque nos enriquece en nuestros conocimientos sobre esta temática. En esta oportunidad, quienes harán uso de la palabra como expositoras son la licenciada Fabiana Tomei y la licenciada Liliana Sedler. La licenciada Bosenberg, que también está anunciado para el desarrollo de estas conferencias, por problemas personales se ha excusado de concurrir el día de la fecha. Van a actuar como moderadoras la doctora Patricia Andrea Taus y la doctora Débora Dovnieski, ambas integrantes de nuestro Instituto de Derecho Penal y Criminología. Les agradecemos a todos y a todas la presencia en esta nueva actividad del Instituto y los dejo en compañía de las dos moderadoras para que se dé comienzo formal a esta conferencia. Muchas gracias nuevamente a las licenciadas Sedler y Tomei por acompañarnos y por brindarnos toda la enorme información que seguramente deben tener sobre el tema a debatir hoy. Muchas gracias. Bueno, teniendo presente el interés superior del niño que está plasmado en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU, pretendemos acercar a todos los letrados presentes una visión de la experiencia y el conocimiento de las dos profesionales de la salud mental que nos acompañan. En primer lugar, voy a mencionar a la licenciada Fabiana Tomei, quien es especialista en prevención y asistencia psicológica en la infancia y la niñez, graduada en la Universidad de Buenos Aires. También especialista en psicología clínica de niños y adolescentes por el Colegio de Psicología de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, supervisa a las defensorías de Neuquén y es miembro desde el 2018 del Tribunal de Disciplina del Colegio de Psicología de Buenos Aires. Gracias. Por otro lado, también nos acompaña la licenciada Liliana Sedler, quien es miembro fundadora del equipo contra la violencia familiar y abuso sexual infantil de Hospital Pedro de Lizalde, es supervisora del área de abuso sexual infantil en el Hospital Durán y también es perito de parte. Bueno, ahora pasaremos a abordar el primer tema de análisis, que es el referido a la salud mental de los niños o niñas víctimas de ASI. En este sentido, quisiéramos consultar a las dos licenciadas y solicitamos que en primer lugar nos responda la licenciada Tomei algunas preguntas que hemos esbozado, dejando también a la libertad de los letrados intervinientes, si tienen alguna otra pregunta, la escriban en el chat, que al finalizar la charla intentaremos darle respuesta. Las preguntas que le queremos hacer a las dos son las siguientes. Primero, ¿qué secuelas psicológicas presenta un niño o una niña que ha sido víctima de ASI? ¿Y qué soluciones terapéuticas más afines para revertir estas heridas de infancia, que sabemos que son 5, que se producen en este niño, sean solucionadas lo antes posible para que no tenga una vida adulta complicada, ¿no? Esa sería la primera pregunta. Y otra cosa, la segunda, ante la denuncia y la sospecha de ASI,
todos los letrados sabemos que los niños se encuentran sometidos a diversas pericias, cámaras Gesell, interrogatorios para realizarles diagnósticos por diversos profesionales de la salud mental, etc. En este orden de ideas, ¿qué entienden ustedes que debería hacer la familia de este niño para, o el Estado mismo, para darle una solución integral a su salud, no judicializada, al niño o niña, ¿no? Y tercero, ¿qué diferencia existe entre el espacio psicoterapéutico y la pericia psicológica? ¿Y cuáles son los indicadores, directos o indirectos, que pueden ser analizados como prueba de ASI? Le doy la palabra, licenciada Tomel. ¿No? ¿Respondemos cada uno o vamos con Liliana uno y una de estas preguntas de este bloque? ¿Cómo quieren? Podemos Creo ir que viendo, licenciada, o capaz que si empezás y por ahí Perfecto. vamos haciendo algo conjunto, si te parece. Perfecto, perfecto. Bárbaro, Bueno, lo primero que yo quiero decir es que no hay un síndrome específico de abuso sexual infantil. No hay ningún síntoma que sea patognomónico de abuso sexual infantil. Esto quiere decir que por sí mismo defina el abuso sexual infantil. La sintomatología va a depender de la edad del nene. No es lo mismo que sea abusado un chiquitito de manera, digamos, desde que es bebé y reiteradamente, o sea, que el abuso sea precoz y sostenido, del tipo de acto abusivo, o sea, no es lo mismo si tiene contacto o no tiene contacto, o sea, si es una exhibición, o si hay violaciones, por ejemplo, después, o intromisiones cada vez más, digamos, intensas en el cuerpo, de quién es el agresor. Por eso hay que diferenciar lo que son los abusos de los incestos. El incesto es, digamos, desarma toda la trama simbólica, todo el haz de relaciones simbólicas de un sujeto, porque reúne lo que no se puede reunir, parentesco y sexualidad, ¿sí? Entonces eso merece como un tratamiento diferencial, del tiempo que lleva la agresión, ¿sí? Del método de captación que se tenga y de cautiverio que se haya utilizado. Hay abusadores, yo digo, inteligentes, o hay otros menos inteligentes, o sádicos, o, digamos, aquellos que usan la seducción, aquellos que engañan al chiquito. Entonces, por ejemplo, comienzan con prácticas de higiene y se van entrometiendo cada vez más en el cuerpo, y hasta que un momento se llega a displacentero, pero engañan al chiquito, le dicen que en realidad lo están limpiando. No es lo mismo ese al que amenaza, digamos, ¿no? Y es que no se toma su tiempo para meterse en el cuerpo del chiquito. Y por supuesto de la respuesta del medio también depende el grado de secuelas que van a quedar. Una de las cosas que son muy importantes es que al niño se le crea, el niño hace comunicaciones parciales al principio, está confundido, no puede simbolizar eso que le está pasando. Entonces es muy importante qué pasó con esas primeras comunicaciones, si alguien las creyó, si no las creyeron, cuál es el estatuto libidinal de la persona que no le creyó. No es lo mismo que no me crea mi mamá, que no me crea cualquier otra persona, ¿sí? Que le estoy contando. Por eso es muy importante hacer un diagnóstico sutil, un diagnóstico diferencial. Es muy importante tomar en cuenta estas cosas. Un abusador no domina o no toma posesión del espacio corporal de un chico. Un abusador toma posesión del espacio corporal, del espacio psíquico de un chico, digamos, perturba la sexualidad, las pulsiones, el pensamiento de un chico, las cuestiones morales, porque le hace creer que el secreto es bueno, que a través del secreto va a poner a salvo a su familia.
O sea que los daños son múltiples, ¿sí? Pero dependen de todas estas variables. Tenemos que tener en cuenta todas estas variables. El abuso precoz de inicio sostenido per se es una situación traumática. Ahora, hay abusos que comienzan en la infancia y que los síntomas aparecen en la adolescencia, cuando se puede resignificar el goce genital que tuvo el abusador. O sea que podemos tener niños que no presenten en ese momento síntomas. Por eso digo que depende también de la táctica que use el abusador y del tipo de abuso del que se trate. Y de lo que pasa en el entorno, ¿no? De si el entorno naturaliza ciertas cosas o no naturaliza ciertas cosas. Cómo las significa, si las ve, si no las ve. Se hace que esa persona, por ejemplo, que el niñito se calle, que le dice que es mentiroso, que lo culpabiliza. Todas estas cosas hacen al daño. Cada una de estas cosas, a veces es más importante el desamparo y la desprotección que sufrió el chiquitito, o el desvalimiento, que no haya palabras para significar algo, que la acción en sí misma. O la omisión de socorro, habla un conocido analista, Ferenczi, ¿no? Que es tan traumático la captación del cuerpo, el daño en el cuerpo, como la omisión del socorro, como el haber estado desamparado, como que las figuras que me debieran cuidar no me cuidaron. De manera que hay muchos chiquitos que a veces se enojan más con, si el abusador fue su papá, con su mamá, que con el abusador en sí mismo. ¿Sí? Yo no estoy demasiado de acuerdo con esto de síntomas, o, a ver, como dijeron, indicadores directos e indirectos. Creo que al principio Irene Intevi hizo un gran trabajo, pudiendo discriminar cuestiones, pero respecto de los indirectos voy a hablar. Los indirectos se pueden encontrar en una multiplicidad de cuadros, e inclusive en la salud. Que un chico tenga trastornos del sueño o que tenga, digamos, pesadillas, por ejemplo, en el 8º mes, es saludable. No es saludable que no las tenga. Y pesadillas o trastornos del sueño es muy distinto a terror nocturno. Esa es una diferencia. Terror nocturno es distinto a trastornos del sueño o pesadillas. ¿Sí? Enuresis también pueden tener los chicos en cualquier momento. Es común que los chicos con abusos tengan enuresis porque esa zona erógena, las zonas erógenas son desapropiadas, las toma el abusador, entonces se transforman como en una especie de agujeros. El niño no tiene control, el niño comienza a sentir como que no son propias las sensaciones que son de él, que son ajenas, porque el abusador se entrometió con su propia sexualidad en el cuerpo de él y desorganizó su propia sensorialidad, la sensorialidad del chico. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Entonces, hay toda una cuestión de la sensorialidad trastocada. Hay toda una cuestión del pensamiento trastocado y de la moralidad trastocada. Los síntomas se encuentran en un montón, los síntomas inespecíficos de cuadros, inclusive la masturbación. En chicos psicóticos puede haber masturbación compulsiva. ¿Sí? Porque la sexualidad está a cielo abierta. Igual que en un chico que tiene características o manifestaciones maníacas. La sexualidad está a cielo abierto. ¿Sí? Ahora, es muy raro que un chico se introduzca, por ejemplo, elementos en su cola o en sus genitales. Eso es un poco raro, pero la masturbación es bastante común.
El llanto también es común en los chicos, los berrinches son comunes en los chicos. Y con respecto al relato, el relato creo que tiene que ver con ahí la infiltración de lo jurídico. Porque el ASI es un constructo en el que hay elementos psicológicos y elementos jurídicos. Es un constructo, es una entidad, no es una entidad empírica, observacional, ¿sí? Por eso hay tantas diferencias en cuanto a los acuerdos acerca de qué considerar abuso sexual infantil, que además estoy en desacuerdo con la palabra, es agresión sexual contra niños, niñas y adolescentes, porque no hay una agresión de los niños, ni tampoco es una cosa de chicos, que un adulto agreda, no es una cosa de Fulgencio. Hay agresiones sexuales contra los niños, las niñas y los adolescentes. Entonces, el relato es lo que se considera fundamental para la justicia y es lo que se trata de obtener en la Cámara Gesell, ¿sí? Porque nosotros tenemos una base epistemológica muy distinta a la base epistemológica que tiene el derecho. El derecho es positivista. El derecho tiene que ver con la metafísica de la presencia, tiene que ver con la voz está en comunicación directa con el alma. Los niños no tienen esa relación con el lenguaje. Los niños son más psicosomáticos, más gestuales, son lúdicos. Tardan un tiempo en poder manifestar sus vivencias y experiencias en un lenguaje secuencial y articulado, ¿sí? Entonces, algunos chicos pueden hablar, otros depende de la edad, de las capacidades lingüísticas. Otros chicos no pueden hablar, por su edad o por acción del trauma mismo. El abuso es una experiencia confusional para un chico. No tiene representaciones genitales para poder significarlo. Y además el abusador lo engaña. Dice una cosa por otra. Entonces, algunos chicos relatan, otros chicos no relatan, otros relatan después de muchos años, porque se ponen en funcionamiento mecanismos defensivos, la escisión, la renegación, la disociación, la atribución de lo que les pasa a otros a veces, hay relatos pero se lo atribuyen a otra persona, hay relatos que son confusos, relatos que son fragmentarios, hay muchas formas de relatar también, compulsiva, catártica, desafectivizada. Entonces, como clínica y como perito, yo lo que busco son otros elementos, huellas psíquicas, de que alguien haya padecido un abuso, ¿no? Porque hay distintos registros que se ponen en juego, o distintos registros, digamos, distintos tipos de inscripciones psíquicas. No todo pasa por el lenguaje. Y por supuesto que cuando está el lenguaje, tal vez sea mucho más fácil. Pero también el lenguaje tenemos que corroborar que tenga una correlación con lo que encontramos, con las inscripciones psíquicas que encontramos. No sé si vos, Liliana, querés decir algo sobre este punto, pero este es un punto realmente inclusive de controversia entre nosotros. Las pericias todo el tiempo se piden los índices o indicadores directos e indirectos. Por supuesto que hay algunos que son directos, o sea, si alguien tiene enfermedades que son venéreas, después, 4 meses después del parto, porque en el parto algunos se pueden contagiar, ese es un indicador directo, ¿sí? O bueno, hay una violación, esos son indicadores directos. Desde el punto de vista psíquico, es más complejo.
Hay que hacer un trabajo muy fino de diagnóstico diferencial entre distintos cuadros. Por eso yo insisto mucho que un psicólogo que trabaje en esto tiene que ser un psicólogo especialista en infanto-juvenil, especialista en psicopatología infanto-juvenil, además de especialista o investigador en abuso. Yo soy investigadora en abuso por UBASIT. ¿Sí? Hace muchos años que estamos investigando esto. Una de las cuestiones que investigamos fue justamente el tipo de relatos o las formas de decir o narrar de los chicos en algunas investigaciones. Tal vez esto que diga suene un poco disruptivo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que vemos. Hay una controversia entre nosotros, porque entre los psicólogos forenses, inclusive tenemos controversias intradisciplinarias, entre los forenses y los clínicos. Porque obviamente en esto que dicen, un tratamiento clínico es un tratamiento en el que se trata de elaborar, digamos, lo que ha sucedido, las vivencias y las experiencias traumáticas que quedan como resultado de haber padecido un hecho de este tipo. Uno hace un diagnóstico y además hay un trabajo de elaboración, ¿sí? Una pericia también es un diagnóstico, porque yo tengo que corroborar si existen elementos que tengan que ver con huellas que tengan que ver con lo traumático, o huellas en el psiquismo de ese chico que estoy peritando, de que ha padecido una situación o ha tenido una vivencia o una experiencia de intrusión sexual genital. Entonces hay un diagnóstico, pero es un diagnóstico muchísimo más acotado. Hay 2 o 3 entrevistas nada más, con lo cual el niño a veces ni siquiera logra hacer una transferencia, una conexión con la persona que lo está peritando. Es muy distinto a lo que se hace en cámara Gesell, porque se pueden utilizar otros registros, dibujos y muñecos, pero son diferentes en cuanto a las dos tienen que hacer diagnósticos en una primera etapa. En pericia no se hace tratamiento, ¿sí? Y es muy acotada. No debe por qué hacer tratamiento. No es la función. Y con respecto de, respecto de la salud, hay muchas cosas para decir de la salud mental de un chiquito. En lo que respecta a lo jurídico, una de las cuestiones más importantes y que sirve para no revictimizar a los chicos es que toda la información que se recibe de un chico pueda estar integrada. No basta solamente la cámara Gesell para que no vaya al juicio. Uno ve que a veces parece que se tratara de 2 chicos, porque los fueros civil y penal trabajan de manera disociada, ¿no? Entonces, o el chico hizo un montón de declaraciones, o la familia, porque fue a la comisaría de la mujer, porque fue a un centro de orientación, porque después fue a la justicia. Entonces, terminan declarando muchísimas veces o terminan estando expuestos a un montón de situaciones que son disruptivas. Así que yo considero que habría que integrar todas las declaraciones para lograr el mínimo de exposición posible. Hay algo que se llama protección infantil organizacional, que las organizaciones que tienen que trabajar en la protección de los niños, y una cesta que puedan trabajar de manera integrada, con celeridad. Eso también hace a la salud de un chico. No puede hacerse una cámara Gesell tanto tiempo después de la denuncia. Bueno, hay muchas cosas que cuidar. Hay que cuidar el lugar donde van los chicos. Tienen que ser lugares especiales. No pueden ir a los edificios judiciales. Son intimidantes. Por eso hay muchas cosas que habría que hacer para garantizar la salud
de un chico. De lo que estoy segura es que la justicia tiene una tiene una función salutífera, ¿no? Que restituir un derecho de un chico tiene una función salutífera, pero que la justicia tiene que no solamente proveer en las etapas iniciales la protección. Por ejemplo, tendría que poder garantizar la asistencia de los chicos, de los damnificados, porque después van al hospital y en el hospital tienen 1 año de espera y no reciben tratamiento. Y en privado, muchos colegas no quieren trabajar con niños con abuso. A veces porque no están preparados para eso y otras veces porque sinceramente implica estar en comunicación con otras instancias que contaminan el proceso, o bueno, llevan su tiempo, informes, así que algo integral tendría que ser eso. Y acá están poniendo la justicia debería tener una función salutífera. Bueno, lo digo desde mi esperanza. A veces la tiene, otras veces no la tiene. Muchas veces no. Pero sí debería, porque tendría que restituir derechos, pero tendría que ser algo integral realmente. Por eso no basta con las medidas cautelares, no basta con la parte digamos, penal, porque además los abusadores, una gran cantidad, sale libre, ¿no? Con esto de que no hay, supuestamente, un perfil del abusador. No, supuestamente no, cualquiera puede ser abusador. Por eso. Hay características, es cierto, bueno, pero lo que le no, es verdad que no hay un perfil, sí, sí. No, eso es cierto, no hay un perfil como se exige, pero sí se puede ahora determinar si es factible, por muchas otras cuestiones, que esta persona es abusada de un niño. Lo que uno ve en las pericias no es eso, siempre, Y ¿no? aparte que para eso, completando un poco este tema nuevo, porque hasta ahora nuevo digo en el relato tuyo, Fabiana, es muy importante, me parece, este tema del perfil del abusador, el abusador, vamos a hablar supuesto, y también podríamos pensar este sesgo de antemano de que cuando hay un supuesto abusador es como que es alguien contagioso que es muy difícil es acercarse a él. Y la justicia le cuesta muchísimo implementar algo que tenga, porque a veces una medida cautelar es positiva para el niño, pero a veces se renueva, esto lo digo desde la justicia, se renueva prácticamente automáticamente y empieza a haber una distancia entre el supuesto abusador y el chico antes de saber qué es lo que sucedió. En el trabajo en el hospital, me gusta traerlo acá porque ahora voy a agregar algunas cositas con respecto a la tarea particular, que también es una de las preguntas que diferencia entre una pericia y un tratamiento. ¿Y por qué estamos realmente trabajar en conjunto, trabajar en un hospital, trabajar con un sostén institucional, por lo menos en mi experiencia, es muy positivo porque atendemos al supuesto abusador. Es decir, el abusador quiere hablar y cuando se presenta y viene, le damos cabida, primeramente porque no somos la justicia, ¿correcto? Y a nosotros nos preguntan si tal persona pudo haber sido víctima de abuso y nos lo mandan a tratamiento. En general, Servicio Social sigue con las medidas cautelares y nosotros en psicopatología le damos un lugar, otro día, por supuesto, no el día que viene el niño, no el día que se encuentre con la madre, no hacemos ese tipo de cuestiones, pero otro día, si quiere venir, o sea, se lo cita.
porque por supuesto están los que no van a venir, los que no quieren venir, los que creen que nosotros adivinamos la mente, entonces no se presentan directamente, lo cual es bastante diagnóstico, pero están los que quieren venir, los que quieren hablar y los que quieren que le demos un espacio para dar su explicación o para contar su visión o para que lo escuchemos. Y nosotros lo hacemos, quizá porque también estamos contenidos, estamos en un servicio donde no estamos solos, en un consultorio, que viene el supuesto abusador, y esto no, atendemos a veces de a dos, también esto nos ayuda muchísimo, y nos hemos llevado sorpresas muy impresionantes, digamos, cuando la mayoría de las veces se lo termina llevando el abuelo con el padre al niño, y lo tenía la madre. Muchas veces el abusador ha sido el padre de la madre, el abuelo materno, donde el chico convivía. Y también había sido abusada la madre de jovencita. Y habiendo un padre y un abuelo que exigían que los escuchemos, o sea, más allá de servicio social, los escuchamos, y muchas veces se han ido, puesto con medidas de cuidado, con asistentes, o sea, con muchas medidas de cuidado. Pero se los han llevado el papá y los abuelos, cosa que no pasa en el consultorio privado, donde uno ya tiene como que, bueno, viene la mamá, viene con el chico y viene con la denuncia de abuso o con la supuesta ya denuncia hecha de que el padre es abusador, y nosotros seguimos esa línea, ¿no? Entonces, como ya hay un abusador imputado en la justicia, podemos no atenderlo y nos quedamos con una sola campana. Y más en el consultorio privado. Esto lo veo también, supongo que vos también, tomé bastante, donde Mucho. tenemos una sola campana y donde sí queremos, en forma, aunque sea por Zoom, ¿no? Porque, a ver, para la gente que de esto no entiende, imagínense que el hijo de ustedes va a hacer un tratamiento oncológico, una operación. Tiene que estar los dos padres de acuerdo. Los padres ambos tienen que estar de acuerdo, salvo que sea una emergencia, haya que operar y uno de los padres dé el consentimiento y se le salve la vida al chico. Pero si no es un caso tan extremo, si es un caso donde se va a proponer un tratamiento, en general se llama a los padres tutores o encargados del chico. Sí. Ambos tienen que estar de acuerdo. Y si están separados, más aún, porque te pueden hacer una denuncia que no les avisaste que su hijo menor iba a comenzar un tratamiento. ¿A cuento de qué? ¿No? Entonces, o imaginémonos nosotros como padres si nos enteramos que la otra parte llevó a hacer un tratamiento de lo que fuere al hijo sin nuestro consentimiento. Nunca nos enteramos. ¿Cómo nos pondríamos, no? Entonces, bueno, este es un punto, después de muchos años de estar trabajando, considero que si uno debería, como, bueno, esta cuestión de no tener los sesgos y de animarse a trabajar y a escuchar y a proponer un espacio para eso. Porque de todos modos, si uno tiene claro que va a estar siempre a favor del niño y de la salud del niño, necesitamos no solamente la campana de los progenitores, sino de quienes lo crían, que a veces no suelen ser los progenitores, a veces son los abuelos, los tíos, o los que viven bajo el mismo techo, como nos decía Diana Goldberg, cuando hacíamos la terapia familiar allá lejos en el tiempo, cuando arrancamos en Casa Cuna, que nos decía, bueno, la familia son todos los que viven bajo el mismo techo, porque cualquiera de ellos podía tener abuso intrafamiliar, a eso lo llamábamos familia. Entonces, digamos, los sesgos siempre son negativos para el niño, siempre. Esto es algo que cuando alguien te dice, yo no defiendo abusadores, yo lo escucho en psicólogos, ¿no? Y uno dice, bueno, ante todo no somos abogados, con lo cual no defendemos a nadie.
Y si es por escuchar, uno tiene que abrir los espacios cuando hay un menor de donde venga, porque a veces del lugar menos pensado tenemos informaciones más, inclusive del colegio. Hay veces que en el colegio se le ha dado un espacio al chico que no se le ha dado en la casa. Entonces, bueno, nos encontramos con miedos, con posturas que no son científicas, son posturas ideológicas. Y la verdad es que para escuchar a un niño la ideología nos obtura. Sí, tenemos que tener en todo caso una postura científica. Uno puede decir, yo me paro más del lado del cognitivismo, yo me paro más del lado de la neurociencia, yo escucho más del lado del psicoanálisis. Esto sí, porque bueno, cada uno se especializa en el área que le resulta más importante para poder pensar un determinado tema, y por ahí hay quienes somos eclécticos y tomamos un poco de cada ciencia. Pero esto es una cosa. La otra cosa es el dogma y la postura ideológica, donde dice, bueno, yo no escucho a. Si tiene una denuncia, entonces no. Porque a veces cualquiera de nosotros puede tener una denuncia. Y no nos gustaría que eso nos marque, pero sí es, digamos, si estamos hablando de la investigación de un niño, tener un sesgo, lo único que hace es obturar un camino que nos podría dar información. De última, nosotras frente al niño, y supervisando y trabajando interdisciplinariamente, vamos a ir evaluando con toda la información que tenemos qué es lo que pudo haber pasado, porque a veces creemos que es algo incestuoso y no lo es. Hay veces que está pasando un trauma vital, como el nacimiento de un niño, celos típicos, en fin, muchísimas cosas que pueden estar pasando, y podemos llegar a confundir, porque los indicadores, como bien dijo la licenciada Tomei, no hay indicadores específicos, salvo que sea embarazo o enfermedades venéreas o enfermedades de transmisión sexual o daño físico, digamos, himen roto o el cuerpo lesionado, ¿no? Pero esos son los menos, y en general esos llegan al psicólogo después, ya está, con la persona que hizo el daño presa. Pero los que nos consultan, lo que es el daño psicológico, donde no hay esta prueba física, que es el indicador, cuando dijo la licenciada Tomei patognomónico, para los que no comprenden ese término, sería exclusivo de, si hay un indicador exclusivo de, porque a veces en la prueba jurídica, que es con el lenguaje que nos cruzamos siempre los psicólogos en estos casos, nos dicen que es patognomónico. Bueno, a veces quieren saber, bueno, si tiene indicadores exclusivos de, entonces es. Bueno, lamentablemente para esta ciencia incierta, tenemos que decir que esos indicadores exclusivos, salvo que sea embarazo, enfermedad de transmisión sexual o el daño físico por el cuerpo roto, por decirlo de alguna manera, no hay indicadores específicos. El síndrome, que es el conjunto de síntomas, digamos, puede hablarnos de abuso sexual, pero también puede hablarnos de algún otro tipo de trauma, que como somos seres sexuados, sí nos van a implicar en la sexualidad, pero no es lo mismo un daño en la sexualidad como seres sexuados que un delito de abuso sexual, que es lo que buscan, digamos, los abogados y nosotros cuando nos convocan como peritos, que no es lo mismo que cuando nos convocan como psicólogas, ¿no? Una cosa es el daño en el ser humano en general, y otra cosa es el daño por el delito de abuso sexual y por las secuelas de victimización sexual. Entonces, bueno, por eso te digo, acuerdo hasta ahora en lo que venías hablando, en todo como lo fuiste planteando, y agrego este tema, que es un tema difícil, que es el tema del supuesto abusador, que bueno, es como si hubiese un miedo a verlo, a escucharlo, inclusive por Zoom. ¿Viste? Que es como que no se lo puede integrar a un relato ni a una escucha. A veces, te digo. Acuerdo absolutamente con vos, y de hecho escribí un artículo en un capítulo de un libro diciendo esto, ¿no? Que es un grave error
no, digamos, hacer participar al denunciado o al supuesto abusador en una entrevista, amparándose en esto de que hay una medida cautelar, porque uno no lo va a unir con el nene, y Exacto. tiene que escuchar para hacer un diagnóstico todas las versiones. Esto ocurre más en lo privado que, como vos decís, en el hospital. Pero uno está actuando muy mal en ese sentido. Primero porque está prejuzgando y no está haciendo un diagnóstico. Si yo puedo creer en el sufrimiento de un chico. Ahora, no es un acto de fe. Yo no tengo que creer exactamente lo que dice la madre o el padre que vino. Yo tengo que analizar lo que están trayendo y corroborar. Esa es mi tarea. Y yo no corroboro hechos. Corroboro qué pasa con el funcionamiento psíquico de ese niño. ¿Tiene, digamos, elementos compatibles con haber padecido un trauma? Pero sobre el hecho no me corresponde a mí como psicóloga, no está en mi ciencia poder decirlo. Eso corresponde al juez, y eso es un error bastante común entre los profesionales, sí. Sí, aprovecho y me echo para meter la segunda pregunta, pero sí, no solo es un error de los operadores sí, sino de los operadores judiciales, digamos. Es muy común ver pericias ordenadas por el Ministerio Público Fiscal donde se solicita al cuerpo médico forense, a la Sociedad General Tutelar, a los peritos que determinen hechos. Claro. Pero bueno, quisiera pasar a la segunda pregunta, que tiene que ver, bueno, recopilando un poco preguntas que están haciendo en el chat, voy a hacerla un poco más amplia, que tiene que ver con la cámara GESEL, con las pericias psicológicas que se le realizan a niñas, niños, adolescentes presuntamente abusados, ¿no? Un poco cuáles son los protocolos que se deben utilizar, cómo deben ser las preguntas que formula el entrevistador, cómo se hace para garantizar los derechos de las partes en la Cámara GESEL, el derecho de defensa, de poder formular preguntas, el derecho de no revictimizar al niño. ¿Qué experiencias conocen ustedes positivas y negativas en los distintos cuerpos donde se hacen cámaras GESEL y pericias, como Cuerpo Médico Forense y la Asesoría General Tutelar? ¿Cuáles son, un poco Fabián algo estuvo hablando de esto, ¿no? ¿Cuáles son los diferentes rasgos semióticos que deben analizarse? Un poco ya estuvieron hablando que no es solo el relato lo que tienen que analizarse. Y en lo que tiene que ver con las pericias psicológicas, un poco entender, también recopilo esta pregunta, o sea, ¿qué relevancia tiene una pericia psicológica? ¿Qué le agrega a la cámara GESEL? O sea, debe analizarse conjuntamente con la cámara GESEL. Y por último, ¿cuáles son las diferencias entre la veracidad del relato, la veracidad de los hechos, la credibilidad del relato, estas apreciaciones que se suelen leer en los informes de las cámaras GESEL, que van mutando de acuerdo a quien los haga y al momento histórico? Y si hay algún patrón o pauta que suele existir en los relatos de los niños muy pequeños, es decir, es más común relatos más extrovertidos, más dificultosos, digamos, no lo sé, es una pregunta desde la ignorancia. Y por último, si llegamos, quizás es muy pretencioso, es cuál es la opinión de ustedes sobre la posibilidad de que presuntas víctimas de abuso que ya tienen más de 16 años puedan prestar testimonio no ante equipos interdisciplinarios, sino ante el mismo fiscal o juez, digamos, como lo habilita el Código Procesal Penal, ¿no? Que ya a partir de los 16 años se modifica. Bueno, si quieren mantener el orden o como ustedes quieran. Lo que sí, doctora, que como nos queda otra tanda de preguntas, Sí. traten de ser un poco más acotadas a las respuestas. Más breve. Sí. Sí, porque nos queda una última pregunta interesante, sí. ¿Querés empezar vos, Liliana, o empiezo yo? ¿Cómo quieres? Bueno, empiezo más cortito diciendo, porque fueron tantas que se me hizo una cosa en la cabeza, pero digo, bueno, arranco con por ahí lo último que dejaste, Fabiana, como para responder algunas preguntas y seguís. Pero lo último que había dicho la licenciada Fabiana es que nosotros no damos cuenta de los hechos. Entonces, si nosotros no podemos dar cuenta de si los hechos sucedieron o no, menos podríamos hablar de que cuando hablamos de verosimilitud y credibilidad, estemos hablando de los hechos. Entonces, nosotros podemos hablar de
la credibilidad del relato, y esto es muy importante que lo entiendan los abogados, porque nosotros estamos viendo si el relato tiene una coherencia interna, si el relato no, digamos, no tiene interferencias grosas, pero nunca podemos hablar, cuando hablamos de credibilidad, es siempre del relato. Es decir, que lo que el niño está relatando pudo haber sucedido, pero el chico está relatando que comió un chocolate en la esquina de su casa. El relato es creíble, eso no significa que haya ido a comer un chocolate a la esquina de la casa, significa que el relato es creíble, no que, aparte, nunca del lado del psicólogo va a estar la veracidad que le corresponde solamente al juez, la veracidad de los hechos, y los hechos a los psicólogos no nos corresponden, inclusive nosotros trabajamos con la realidad psíquica, entonces nos cuesta también muchísimo pensar en otro tipo de realidad. Lo cual, si esa realidad psíquica está dañada, podemos hablar de eso. Entonces, siempre que hablamos de la credibilidad, esto lo va a hablar mucho mejor, supongo, Fabiana, en esta investigación que estás haciendo, que me la vas a pasar. Había un montón de preguntas, pero... Nosotros tenemos, a ver, hay una serie de palabras que pertenecen no solo a campos del saber diferentes, sino que parece que semiológicamente o significan lo mismo y no significan lo mismo. Credibilidad, veracidad y verosimilitud son tres cosas diferentes. Inclusive, en el término verosimilitud, tiene que ver con la apariencia de que ese relato pueda ser verdadero o no verdadero, y una segunda excepción que tiene que ver con la probabilidad de que un hecho haya ocurrido o no. Ya inclusive en el término verosimilitud tenemos esa cuestión compleja. Como dijo Liliana, nosotros podemos hablar de la credibilidad de un relato, pero no podemos, digamos, la verdad o la veracidad tiene que ver con lo que establezca el juez. Igual que si un chico miente o no miente, que a veces nos preguntan sobre esto. Los chicos no mienten sobre cuestiones que son genitales, los niños chiquitos, porque no tienen representación de esto. Y aún cuando están relatando cosas en donde están no mezcladas con la fantasía, sino la fantasía es una forma que tiene el niño de elaborar y de expresarse, el chico tampoco está mintiendo, ¿no? En general, digo, los chicos pueden mentir sobre un montón de cosas y es un avance, no ser transparente a la mamá, es un avance en el trabajo de constitución psíquica, mentir, pero en general, no mienten sobre cuestiones que tengan que ver con cuestiones genitales, ¿no? No pasa eso. Con respecto a la cámara Gesell es la toma de testimonial y evidentemente se avanzó mucho evitando la reiteración hasta ahí nomás, porque ya sabemos que el chico va a las pericias en el fuero civil, en el fuero penal, en un montón de lugares, y en cámara Gesell. Pero la cámara Gesell, y ahí está la base epistemológica del derecho, pide un relato. Y pide un relato secuencial, una narrativa secuencial, consciente, para poder ubicar los hechos, para que se puedan explicar los hechos, para, digamos, para cuáles son las características de la escena. Eso se llama memoria explícita. Y es muy distinto a la memoria implícita. Entonces, la memoria implícita es la que está ligada más a los afectos, a los gestos, a lo que aparece de golpe. Y eso no se analiza en la cámara Gesell, porque el psicólogo solamente es casi como un traductor de las preguntas que le hacen llegar las partes. Ni siquiera a veces permite que el chico termine con la secuencia, porque está invadido con las preguntas que tiene que hacer, que tienen que ver con esto, a ver, ¿dónde ocurrió? ¿Cuántas veces ocurrió? ¿Cómo fue? Cosas que el niño ni puede a veces contestar, porque primero no tiene esas categorías temporales.
¿sí? De ubicación geográfica, ¿no? O puede decir que Barney Rojo le hizo, digamos, lo rascó y le dejó marquitas. Es la forma en que él puede expresar, por ejemplo, que alguien que hablaba en un idioma que no conocía cuando estaba en un estado semidormido, lo masturbaba analmente. ¿Sí? Entonces es complejo esta cuestión. La memoria implícita es la que corresponde más a los estados emocionales, a los afectos y las acciones que son reflejas. Por ejemplo, no sé, que un chico se baje el vestido mientras está hablando de algo, que tenga ganas de ir al baño cuando está tratando de decir algo. Esas cuestiones son muy importantes para nosotros, tienen que ver con inscripciones corporales que no son conscientes y no se toman en cuenta en la cámara Gesell. El otro problema que existe es que es distinto a una pericia. Una pericia es un diagnóstico, es una investigación, aunque sea acotada, pero es un diagnóstico del funcionamiento psíquico de ese chico. Pero lo que surge en cámara Gesell, como en la práctica, muchas veces se usa como una sentencia probatoria. Y eso es un problema. Sí. Ese es un problema. Ese es un problema, problema. un gran problema, porque mucha gente, muchos abogados nos dicen, bueno, depende lo que pase en la cámara Gesell. Depende lo que diga. Entonces, como ya se lo avisan a las madres, Claro. ¿no? Porque esto también, tenemos que pensar que ya no es solita la mamá que va con su nene a un psicólogo y que le dice, vas a jugar con la señora, tiene lapicitos, hojas blancas, vas a dibujar y vas a jugar. No, está un abogado que le dijo, bueno, si en la cámara Gesell puede contar lo que vos decís que te contó cuando lo bañabas, bien, si no lo dice en la cámara, bueno, viste, no creo que podamos avanzar. Entonces viene la segunda parte, que es cuando la mamá o quien lo lleve al niño, niñe a la pericia, sabe que esa cámara Gesell es fundamental. Entonces tenés chiquitos que entran y te dicen, me tocó el culito, me tocó los huevitos, me tocó los... y no le dijiste hola. No le dijiste hola y ya entra y vomita lo que tiene que vomitar, porque eso, no porque la madre le metió en la cabeza el abuso. Ojo con esto, es muy importante. Esto no significa que el abuso no haya ocurrido. Lo que quiero decir es que a veces la construcción del relato es co-construcción con el niño. Y luego tratamos de que, porque también los abogados nos dicen, me lo dijo mi mamá, que no diga, que no diga que me lo dijo mi mamá, porque entonces se pudre todo. Entonces también a veces las mamás quieren que la verdad salga a la luz, pero que no digan que fueron ellos. Entonces pasan cosas como, por ejemplo, ¿te acordás que vos me contaste una vez que viniste de la casa de papá que cuando te bañaba te tocó el pitito y te tiró la pielcita y te dolió y te dolía y te dolía? ¿Te acordás que me contaste? Porque a lo mejor el chico relató, papá me limpió, me hizo así, 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 y bueno, y la madre interpreta que esto que pasó no es correcto, es inapropiado. Entonces después le dice al niño si se acuerda que se lo contó. Bueno, entonces se lo vamos a contar a una señora que nos va a escuchar y que le va a enseñar a papá a que eso no se hace. Entonces, recién ahí lo vamos a poder ver a papá. Entonces, les estoy contando lo que me han contado mamás que me dicen, yo le dije a mi hijo que entonces, como no sabía cómo decirle del juez, pero en realidad lo que le están haciendo creer al chico que si dice eso lo va a volver a ver al papá, cuando en realidad lo va a meter preso el papá, ¿no? Entonces los chicos llegan, dicen lo que tienen que decir y le dicen, me dijeron que tenés chiches, quiero jugar. Y ahora, respondiendo un poco a una de las preguntas que hicieron las doctoras,
¿En qué aporta la pericia a la cámara Gesell? Bueno, es a esto. Digamos, la cámara Gesell a veces está contaminada con una forma de relato que se trató de que el niño diga que empezó en la madre, siguió en el abogado, terminó en el abuelo, fue a la psicóloga especialista y llegó. Entonces ya el chico viene con una historia que cree que pasó, pero que en realidad no fue así. En realidad solo lo sabe el niño lo que pasó, ¿no? Nadie lo sabe. Y entonces, si estas cuestiones fueron delictuales, fueron, como dijo toda la primer parte la licenciada Tomei, tan claramente del abuso intrafamiliar, incestuoso, de larga data, las secuelas que deja, esto en una pericia, aunque sea uno se encuentra con la hora de juego, se encuentra con los juguetes, con las hojas y con los dibujos, se enfrenta de una manera en general. Y a veces, cuando estas cuestiones fueron armadas, inclusive con el mejor, no digo negativamente, sino en forma de venganza a un hombre que nos dejó y se fue con alguien más joven, no. Digo, inclusive con la mejor de las intenciones de cuidar a un niño, en la pericia no va a aparecer una florida secuela de victimización sexual, no van a jugar en forma de juego compulsivo sin posibilidad de simbolizar, o sea, va a aparecer otro tipo de reacción frente a los objetos. Entonces la pericia a veces nos ayuda a confirmar o a veces hay niños que en la cámara Gesell se quedan mudos, no dicen nada y de pronto agarran un papel, un lápiz y lo agujerean y hacen unos dibujos horribles o empiezan dibujando bien y terminan tachando, rompiendo, agujereando. Y en la cámara Gesell no dijeron nada porque temen la retaliación por la amenaza. Entonces hay veces que la cámara Gesell dice no pasó nada y después en la pericia aparecen cosas horribles y viceversa. ¿No? Que haya habido un tremendo relato y después en la pericia y en la hora de juego y en los dibujos y en los relatos del niño sea otro. Entonces, esto es a la pregunta de para qué sirve, digamos, si aporta una cosa con la otra, ¿no? Bueno, se me ocurrió esa pregunta, Fabiana, seguí con coincido absolutamente con vos, porque está limitado a un único registro, que es el registro verbal consciente de la cámara Gesell. Claro. Inclusive en la guía de buenas prácticas anteriores a la nueva decía que podía haber lápices y juguetes, pero no a la vista del niño. Y, digamos, los modos de expresión del niño son esos, el juguete, la dramatización, que es la vía más, digamos, más genuina de acceso a un niño. Un niño puede repetir un relato por encargo y hasta por ahí, porque la memoria falla, pero nunca va a poder en distintos registros semióticos, en un dibujo, en una dramatización, en un juego, mostrar la escena o eso que lo está, digamos, que lo traumatizó o que lo está confundiendo. Entonces, cuando uno ve esa reiteración significante, le decimos nosotros, no tenemos duda de que hubo una traumatización de ese chico. Porque alguien puede contar algo y después no verlo. O al revés, digamos, hace poquito vi, digamos, a alguien que hablaba de una manera muy particular, ¿no? De escenas. El discurso era particular ya. Pero realmente cuando se tomó la pericia, vimos que era un chiquito con una patología grave psíquica, ¿no? Muy inteligente, pero con una patología muy grave psíquica. O sea que se suplementan, no sé si se complementan, se suplementan, no son la misma cosa y se suplementan. Pero la cámara Gesell yo creo que en la cámara Gesell el psicólogo pierde su especificidad, porque tendría que poder dar cuenta de todos esos otros registros que se ponen en juego en la cámara Gesell. ¿Sí? Pierde su especificidad
al limitarse a preguntar, al no poder hacer un análisis o hacer solamente el análisis del discurso con los protocolos que existen y no poder agregar nada más de lo que observó ahí, de lo que pasó ahí. Y más cuando más pequeños son los niños, ¿no? Cuanto más pequeños es así. La habilidad para que un chico hable depende de muchas cosas, de la capacidad que tenga para hablar, de los mecanismos de defensa que haya instrumentado. La memoria también es reconstructiva, lo que no quiere decir que sea mentirosa, pero el niño se defiende de lo que es horroroso. Pero más allá de los protocolos que se usan, todas las investigaciones demuestran que depende mucho más lo que se obtenga de la habilidad del entrevistador y la confianza que el chico logre tener en ese espacio que de los protocolos que se usen. ¿Sí? Piensen que una de las características del supuesto abusador o de una de las acciones es destruir la matriz de confianza de un niño, dejarlo desamparado. Entonces es muy difícil también que un niño, cuando se encuentra con alguien, por más que haya una entrevista previa a la cámara Gesell, desarrolle transferencia o confianza con quien lo va a escuchar o a peritar. ¿Se obtienen cosas? Sí, se obtienen cosas. Pero también hay que evaluar eso, ¿no? Que a veces la entrevista previa, más que establecer un buen rapport, se limita a ver si tiene capacidades verbales o no verbales este chico. Nada más. Nada más. Distinto es, por ejemplo, en otras instancias, en el tutelar, que hay todo un trabajo, hay un trabajo con el perrito que es un objeto transicional, que para el chico le permite tener más confianza en ese lugar, que está ambientado específicamente ese lugar para un niño, o como ocurre en San Juan, donde todas estas diligencias se hacen en una casa específica, que está fuera de los edificios judiciales, y donde está todo integrado. Si se quiere evitar la revictimización, hay que integrar. Bueno, muchas gracias, licenciada, por las respuestas que nos han dado. Ahora vamos a dar la tercera parte, que es la de las denuncias falsas o erróneas, como le dicen ustedes en la psicología. La influencia de terceros y los relatos co-construidos. Varias de las preguntas que teníamos ya las han respondido. Por ejemplo, que el niño puede adquirir como propios significados devenidos de sus referentes identitarios, como es el padre conviviente. También nos han respondido la amnesia infantil que ocurre en esos supuestos. Yo por último les querría preguntar, no sé si hay más preguntas en el chat al respecto, en su experiencia, porque en la Argentina carecemos de estos datos, ¿no? Por eso no tenemos datos de falsa denuncia. En su experiencia, ¿qué porcentaje en razón de género tenemos de ASI? ¿Son equitativos? ¿Hay más niñas que niños? Segundo lugar, los perpetradores, ¿dónde se ubican? ¿En la familia? Y cuando hablamos de familia, estoy hablando padre-madre, o también uniones de hecho, padrastro, madrastra, allegados, abuelos, familiares, o desconocidos, ¿qué porcentaje hay en esto? Y las denuncias erróneas, como le llaman los psicólogos, porque no son falsas, pero no fundadas, que serían jurídicamente, ¿en qué supuestos se dan más? ¿Dentro de un ámbito donde se involucra el derecho de familia? Por ejemplo, en un divorcio donde hay complicaciones por la tenencia, régimen de visita, etcétera, o cuando el perpetrador es un desconocido. Me gustaría que me dieran una imagen en base a su experiencia. A ver, se me borraron un poco. Yo no tengo estadísticas, seguramente lo tiene UNICEF, pero la proporción de mujeres, de niñas mujeres, es altísima respecto de los varones. Actualmente estamos viendo más varones. Digamos, ¿por qué no se veían antes varones? No solamente porque no ocurrían, sino porque hay dos prejuicios. Uno es que un varón que ha sido abusado va a ser sí o sí homosexual. Sí. O va a repetir
la agresión con otras personas, porque hay una mala interpretación de lo que se llama identificación con el agresor. No es lo mismo lo que circula en lo jurídico que en lo que nosotros consideramos identificación con el agresor en psicología. Y porque también hay una cuestión en la construcción de la identidad de género que dice que los varones se la tienen que aguantar. Entonces es muy común, por ejemplo, en los ritos de iniciación de las bandas, que a los chicos se los violen, a los varones, antes de hacer, por ejemplo, algún trabajo de choreo, como dicen ellos. En cuanto a las denuncias, hay denuncias que son indecidibles, que no podemos decir si, digamos, hay trauma o no trauma, en muchas cuestiones que aparecen después, en un segundo momento. Eso preguntabas. Respecto a estas denuncias erróneas, depende, creo que en divorcios controvertidos ocurre, y ahí tal vez sí habría que hablar de denuncia malintencionada o falsa, pero no sé, muchas veces la mamá que ha sido abusada ve violaciones o abusos por doquier. Entonces ahí no hay mentira, hay un intento de protección de su hijo. Obviamente eso es lo que hay que deconstruir, la idea de que si hay conflicto familiar no hay abuso, o si hay abuso no hay conflicto familiar. Puede haber las dos cosas. No es que es un lío de pareja, entonces están diciendo que hay abuso. La verdad que no es así. O sea, a veces ocurren las dos cosas. No me acuerdo qué otra cosa más preguntaste. Me sumo a una respuesta, mientras pensás, de si se da más intrafamiliar y en qué contextos. Bueno, hay un tema, bueno, digamos, la pedofilia como tal existe desde los tiempos de los tiempos. Entonces vamos a encontrarlo en donde hay niños, va a haber una persona pedófila, porque el pedófilo va a buscar niños. Así que en el contexto escolar, bueno, escolar y me refiero también a otros contextos donde haya niños, vamos a encontrar. Y entonces el abuso ahí se va a dar en general con niños que tengan mayor vulnerabilidad. Pero también son sanos hijos del patriarcado. Pero también tenemos en las familias ensambladas, ¿sí? Hombres que eligen mujeres vulnerables, que tienen 2 o 3 hijos, y que lamentablemente son elegidas por los niños y no por ellas. Esto se ve muchísimo, muchísimo, porque el pedófilo sabe bien que necesita una fachada, porque si bien sabe que lo que hace está mal, no lo puede evitar. O sea, para nosotros, que es una patología, conocemos del tema y sabemos que saben que está mal, pero hay una fijación en la etapa libidinal, en la infancia, donde quedaron infantiles y necesitan de otro chico para satisfacer su sexualidad. Esto puede sonar horroroso, pero buscan niños. Entonces, uno dice, mirá, ella con 3 hijos se enganchó con un bombonazo. Y resulta que ese bombonazo, que podría haber tenido como dicen las abuelas, una mejor candidato que esa con 2 hijos, en realidad lo que más le gustaba de esa mujer eran sus hijos. Entonces, lo vemos muchísimo, bueno, uno lo ve en el consultorio privado cuando viene una persona a contarle la triste historia, pero en el hospital se ve mucho y bueno, lamentablemente esto se da. Y con respecto a lo familiar, cuando a veces el matrimonio está unido, pasan muchas cosas, porque la mujer le hace bien al hombre, el hombre le hace bien a la mujer y se complementan, no solamente hombre-mujer, hablo de las funciones. Y hay veces que uno puede tener
uno le puede enseñar al otro a cómo bañarlo, a cómo lavarle la cabeza, a cómo se le agarra la cabecita. En fin, uno le enseña al otro y el otro aprende. Ahora, si ustedes se separan cuando los niños son muy pequeños, todo ese aprendizaje a veces lo hacen mal, lo hacen forzado. Y algo que podría no ser abusivo, algo que si estuvieran en pareja tiene que ver con el aprendizaje, porque uno no es padre antes de ser padre, es padre cuando tiene un hijo, entonces se equivoca y hace las cosas a veces mal e inapropiadamente. A veces uno le enseña al otro y el otro le enseña al otro y se contienen mutuamente y van aprendiendo. Ahora, si te separás en esa época y encima hay mucho odio y mucha venganza y muchas cosas horribles, y aparte problemas de dinero y aparte gente que se metió en el medio a meter cizaña y en fin, un montón de otras cosas, esas conductas inapropiadas que uno está aprendiendo, las toma como denunciables, ciertos tocamientos que no tuvieron esa intencionalidad. ¿Cómo? O sea, porque el tocamiento no es abuso, sino la intencionalidad. Tienen que pasar muchas cosas para que una conducta sea abusiva. Es como la denuncia. Una cosa es la denuncia falsa y existe. Y otra cosa es la denuncia errónea, porque uno cree que esto está pasando y que quiere proteger al hijo, y era falso. Pero las denuncias falsas de alguien malintencionado que quiere joderle la vida al otro y dice, bueno, nunca me pasa un mango, ahora va a tener que gastar toda la plata en defenderse para no ir preso. Y digo que lo bañó, que la tocó. Porque hoy denunciar un tocamiento es que te metan en, por lo menos, para demostrar que sos inocente tenés que poner unos miles de dólares. Entonces, ¿puede existir eso? Puede existir. Yo no puedo decir que no. No puedo decir que no. No digo, no, todo el mundo es bueno y quiere cuidar a su hijo. No. En general, o sea que existe la falsa denuncia, pero también existe la denuncia errónea que no es falsa. Bueno, lo mismo con el abuso. Hay el abuso, para que una escena, para que algo sea abuso sexual, tienen que ocurrir muchas cosas por parte del adulto también. Porque uno puede tocar de distintas maneras, como un chiquito que tuvimos en la cámara Gesell que dice que venía de tener ESI en la escuela y nos dijo, yo no sé si mi papá me toca bien o me toca mal. Claro, imagínate que todo eso provocó un revuelo porque había tocamientos buenos, o sea, caricias y formas de acariciar que eran buenas y otras que no. Entonces, es importante poder distinguirlo, pero hasta que uno lo distingue puede creer que alguien fue abusado. Es decir, no es tan simple, los seres humanos somos complejos, y no cualquier escena y tocamiento es abusivo. Y el mismo tocamiento puede ser abusivo y puede no serlo. Por eso hay que escuchar al supuesto abusador, hay que más información tengamos, información desde la posibilidad de abrir el juego y de escuchar, más vamos a entender fehacientemente qué es lo que está pasando, si es una situación vital, si es una situación edípica, si es una situación incestuosa. Son distintas, son muy distintas. Realmente son distintas las situaciones abusivas de las no, como es muy distinta una falsa denuncia de una denuncia errónea. Perdón, licenciada, lo que yo le quise decir es que desde el punto de vista psicológico hablamos de denuncia errónea. Una denuncia falsa tiene que estar determinada por autoridad competente, que es un juez. Ajá. En la Argentina carecemos de esos datos. Carecemos, claro, carecemos porque tampoco tiene un castigo quien hace falsa denuncia. Por eso yo les preguntaba a usted el tema de los vínculos familiares cuando se entrelaza el derecho penal con el derecho civil, si era más habitual que existiera una denuncia errónea, ya que en el mundo sí es así. En el mundo yo sé que tienen totalmente previsto, sobre todo la Asociación Americana de Psicología,
que cuando se dan determinados hechos, sobre todo dentro del ámbito del matrimonio, dentro de un divorcio controversial, cuando el niño tiene menos de 6 años y una serie de detalles, generalmente se trata de una falsa denuncia y no de una denuncia errónea. Y se lo reconocen esos países. Acá no. Les quería preguntar si en base a su experiencia se produce esto en el contexto del derecho de familia. Y otra preguntita que me quedaba por hacerle antes que se nos vaya el tiempo era, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes sobre la ausencia de una convocatoria al progenitor denunciado, siempre hablamos también de derecho de familia, al espacio psicológico en nuestra justicia? Bueno, creo que, no sé, Liliana, vos ya lo dijiste y yo también. Yo creo que hay que escucharlos, se escuchan distintas versiones. Creo que hay que escucharlo. Tomar partido por uno solo es prejuzgar. Se supone que se tiene que investigar. Entonces se escucha a todos. Sí, se expidieron las dos sobre... Me parece que nos expedimos. Y respecto de lo que decías, no sé si hablamos de... a veces hay una intención manifiesta de como complicar al exprogenitor, a veces hay una relación de odio que uno interpreta las cosas del otro desde, digamos, como habiéndolas hecho a propósito y mal. Creo que, Leslie, también hay que reformular la forma en que se dicen las cosas. El papá de un nene, de papá divorciados, me decía, pero ¿cómo hago para cambiarlo? Para cambiar a mi hija, si la tengo que llevar al baño, se la tengo que dar a otra mujer, que no hay baños, no hay lugares, en un momento no había que fueran neutrales, que pudiera ir un varón a cambiar a su bebé, por ejemplo, los pañales, ¿no? Entonces, también hay una cuestión donde se está contaminando la dimensión de ternura. Pareciera que si el hombre hace algo, ya eso es un abuso, sobre todo cuando hay una cuestión de disputa familiar, como vos decías, Liliana. Entonces creo que hay que pensar, también hay que pensar eso, ¿no? Porque tratamos de que los hombres se acercaran a los niños y es cierto que hay una mayor, enorme proporción de varones, pero bueno, no todos los hombres son pedófilos. Yo no creo que sean infantiles, creo que quieren apoderarse de lo infantil, quieren apoderarse, tener poder sobre el otro, y creo que tenemos que tener muy en claro que no hay una diferencia entre pedófilos y pederastas, que es lo que están tratando de hacer. Mostrar al pedófilo como un boy lover y al pederasta como alguien preso de un instinto que es imparable, con lo cual pareciera que lo único posible sería la castración química, si es así. Los pedófilos proveen a los pederastas los chicos. Entonces, creo que eso también hay que desarmarlo, ¿no? En todo caso, creo que Liliana hablaba de pederastas, que es el que lleva a cabo la acción. Pero dentro de la definición de abuso, no es solamente quien, digamos, hace contacto físico con el chico, sino también el exhibicionista, el que saca fotos, ¿no? Y esos supuestamente serían pedófilos. Son pederastas igual que los otros. Las fotos circulan. Parte de la pornografía infantil. Queda un minuto. Yo estuve leyendo todas las preguntas, que muchas más que preguntas son catarsis, otras preguntas fueron contestadas. Un poco, a ver, para resumir, porque tampoco quiero robarle más tiempo a nadie. Se habló mucho de las pericias, pero acá veo como si la gente quisiera entender qué pasa en una pericia, ¿no? Uno habla del test de Rorschach, qué, más allá del valor probatorio que tiene y qué es lo que sirve para determinar en complemento a la cámara Gesell. ¿Qué se hace? ¿Qué se hacen test? Digamos, como un poco explicar a nosotros que somos abogados con dificultades de entender qué pasa en ese espacio, una enunciación de qué tipo de... Entiendo que tiene un carácter más científico de lo que puede pasar con el relato en una cámara Gesell. Es más específico. Y la otra pregunta, que es del caso Lucio, leo la pregunta. Se analizó jurídicamente la pésima acción de la justicia. La pregunta es si desde la psicología
hubo un análisis de por qué se llegó al extremo desde el que se llegó. Esas dos preguntas y estamos. Bueno, empiezo por cada solución. Los prejuicios de género están a la orden del día. Entonces se supone, en esto que hay una mayor proporción de varón, que las mujeres no abusan de los chicos. Las mujeres no abusan de los chicos, hay infanticidios, digamos, hay maltratos, sí abusan de los niños, no porque no tengan el órgano genital, digamos, el pene, no van a abusar de los niños. Hay mucho maltrato, y creo que fue un prejuicio considerar que tenía que estar con la madre, y además una cuestión ahora que, bueno, no hay que cuestionar si hay dos mujeres que están en pareja, ¿no? Porque hay distintas modalidades de sexualidad. Yo creo que hay que ver si hay odio o no hay odio con el niño, sean parejas heterosexuales o homosexuales, o de la madre y el padre, o qué pasa, cuál es la representación de niño que tiene cada uno. En segundo lugar, una pericia es una evaluación psicológica, es distinto, implica un diagnóstico. Cada perito tiene, en cada cuerpo, digamos, tiene la posibilidad de usar las técnicas que cada uno quiere. Hay una gran presión porque se usen determinadas técnicas, ¿sí? Últimamente, mucha presión. Y evidentemente es distinto tomar una pericia a un niño que a un adulto. Roger se usa con adultos, no está adaptado a niños, no se puede tomar a niños. A niños se toman algunos test. Se puede tomar. Adolescentes. Sí se puede tomar. Sí. No, niños lo toman, en el Ministerio Público Tutelar toman a niños, Roger, a partir de los 4 años. Y hay muchos estudios hechos de eso, pero como decís vos, cada uno elige, según quién tiene adelante, qué técnica administrar para el chico que sea, porque no todos los chicos pueden. Son iguales. Exacto. Son iguales. Sí, continúa. Y hay toda una controversia acerca si se usan test, no se usan test, de qué tipos de test se usan, o no. Yo recuerdo una nenita que le tomaron pata negra, un montón de cosas, y después dijo, ¿puedo hablar? ¿Quiero hablar? ¿No? Ya terminé. Puedo hablar en una pericia, ¿no? Puedo dibujar, y dibujó unas cosas que fueron, digamos, evidentes. A veces el protocolo, digamos, es como un corset. Hay test que son muy viejos, eso también se cuestiona, ¿no? Sustentados en distintas teorías, pero es incumbencia o es propio del psicólogo que esté a cargo en la utilización de la batería o sea, la elección de la batería que se tiene que hacer además para cada niño. Exacto, según a quién tenés adelante, elegís qué batería sería la correcta y por la edad también. Pero es una evaluación psicodiagnóstica a través de las técnicas proyectivas, psicométricas, verbales, gestuales, hora de juego, etcétera, es poder evaluar las características de la personalidad del niño. Y el relato se evalúa en la cámara Gesell. Esto por la pregunta de la diferencia. Una sería la testimonial, que es del adulto en el niño, y el otro sería la administración de las técnicas con el fin de evaluar qué tipo de personalidad y si se haya daño por victimización sexual, que es lo que en general preguntan en las pericias. Claro. Virtuales, no. No, con los niños no se han hecho psicodiagnósticos virtuales. Nosotros en la época de la pandemia, con adultos hacíamos psicodiagnósticos con adultos y las pericias con adultos, sí, virtuales. Pero con los niños, a pesar de todo, hemos ido a tomar con doble barbijo. Inclusive los niños han dibujado, muy interesante, cómo han puesto el barbijo para poder no decir lo que no querían decir. Entonces, entró en el dibujo el barbijo también. Yo diría que ninguna es eficaz, pero sí me pasó que no es lo mismo que una presencial, sí me tocó en pandemia hacer una virtual, el resto se hizo con barbijo, como vos decís, y las virtuales de los supuestos abusadores fueron desastrosas, a mi entender. Habría que volverlas a hacer todo, pero hay digamos, se estableció que no se pueden volver a hacer.
claro, bueno, se hizo lo que se pudo, como todos en pandemia, ¿no? Pero fueron desastrosas porque los test no estaban homologados, una entrevista, Claro. Hubo una sola entrevista, digamos, en general, así que sí, fueron muy malas las que se hicieron en pandemia de adultos. De adultos, niños, con los niños, pasó- la mayoría se hizo se presencial. hizo presencial. Sí. Sí. Bueno. Bueno, yo creo que ya estamos en tiempo. No sé, Chango, si querés cerrar vos, hacer alguna pregunta. Yo agradezco personalmente a las dos, la verdad, me pareció de muy buen nivel la exposición de las dos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. La Bueno. charla, la charla queda grabada en YouTube, sí, ahí pusieron el link apenas arrancó en el chat. Bueno, gracias por la invitación. Esto siempre da mucho para hablar. Me parece que es muy importante de tener estos espacios con los abogados, ¿no? Fabiana. Me parece muy veces- importante el diálogo interdisciplinario, me parece muy importante. Yo creo que quienes trabajamos en esto tenemos una tarea intradisciplinaria de revisión y crítica que hacer, interdisciplinaria, y bueno, y que sí hay acuerdos transdisciplinarios que son importantes, que digamos, a todos nos interesa la salud de los niños y sus derechos, ¿no? Ahí está. Así que bueno, gracias a los que nos han invitado, a la institución y a las moderadoras. Y bueno, un placer estar con vos, Liliana, también. Igualmente para todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes.